Pocos nombres resuenan con tanta fuerza en los pasillos del poder como el de George Soros. Para algunos es un filántropo visionario. Para otros, una figura mucho más oscura. Un operador en la sombra. Lo llaman el arquitecto financiero del globalismo. No es un apodo casual. Es una descripción precisa de su función en el tablero geopolítico mundial. Soros no es simplemente un hombre rico. Es un ideólogo. Un estratega que utiliza su inmensa fortuna como un arma para remodelar el mundo. Su objetivo no es el beneficio personal en el sentido tradicional. Su objetivo es el poder. Un poder supranacional que trasciende fronteras, gobiernos y soberanías. Se ha ganado a pulso la reputación de ser el titiritero global. Un hombre que mueve los hilos detrás del escenario. Sus acciones financieras han desestabilizado economías enteras. Sus fundaciones han financiado revoluciones de colores. Sus ideas han penetrado en las universidades, los medios de comunicación y los parlamentos de todo el planeta. Para entender al depredador, hay que conocer su juventud. George Soros nació como Georgi Schwartz en 1930, en Budapest, Hungría. Una época de caos y peligro. Su familia era judía en una Europa que se precipitaba hacia el abismo del nazismo. Esta experiencia temprana forjó su carácter. Su padre, Tivadar Soros, fue una figura clave, un hombre pragmático que enseñó al joven Georgi las artes de la supervivencia. Le enseñó a mentir, a ocultarse, a adoptar identidades falsas para sobrevivir a la ocupación nazi. Fue su primera lección sobre la fluidez de las reglas y la moralidad. Una lección que nunca olvidaría. La supervivencia por encima de todo, sin importar el coste. Tras la guerra, Hungría cayó bajo otra tiranía, la del comunismo soviético. Soros, habiendo sobrevivido a un totalitarismo, no tenía intención de vivir bajo otro. En 1947, escapó a Londres. Allí, la lucha por la supervivencia continuó. Trabajó como camarero y mozo de estación mientras estudiaba en la prestigiosa London School of Economics. Fue en esa institución donde encontró a su mentor intelectual, el filósofo Karl Popper. La fortuna de George Soros no se construyó sobre la innovación o la creación de valor. Se construyó sobre la destrucción, sobre la especulación depredadora. Su vehículo fue el Quantum Fund, un fondo de cobertura que se convirtió en sinónimo de apuestas financieras agresivas y de alto riesgo. Soros no invertía en empresas para ayudarlas a crecer. Apostaba en contra de monedas y economías enteras. Su método era simple pero brutal. Identificaba una debilidad sistémica, una vulnerabilidad en la estructura financiera de un país. Y entonces atacaba. Utilizaba su inmenso capital para forzar una crisis, sabiendo que el pánico haría el resto del trabajo por él. El caso más infame es, sin duda, su ataque a la libra esterlina en 1992. Un día que pasó a la historia británica como el miércoles negro. Soros vio que la libra estaba sobrevalorada dentro del mecanismo europeo de tipos de cambio. Vio la debilidad. Y no dudó. Apostó más de $10.000 millones a que la moneda británica se devaluaría. El Banco de Inglaterra intentó defenderla. Compró libras masivamente. Subió los tipos de interés. Pero fue inútil. La presión del Quantum Fund era demasiado grande. El pánico se apoderó del mercado. Al final del día, el gobierno británico se vio obligado a retirar la libra del mecanismo. La moneda se desplomó. Soros ganó más de $1.000 millones en un solo día. Él mismo lo admitiría más tarde sin un ápice de remordimiento. Yo estaba allí para ganar dinero y no podía preocuparme por las consecuencias sociales de lo que hacía, declaró. Para comprender la magnitud de la influencia de Soros, es crucial analizar su psique. Su carácter. No estamos hablando de un empresario convencional. Estamos ante un ideólogo con una visión mesiánica de sí mismo. Se ve a sí mismo como una especie de Dios. Un filósofo rey que tiene el derecho, e incluso el deber, de intervenir en los asuntos de las naciones. En una entrevista llegó a decir: «Tengo esta fantasía de ser Dios. Empecé a vivir esa fantasía. Esta no es la declaración de un hombre humilde. Es la confesión de un megalómano. Esta visión de sí mismo explica su total falta de remordimiento. Cuando se le pregunta por el daño causado por sus especulaciones financieras, su respuesta es siempre la misma: fría, calculadora, desprovista de emoción. Esta disociación amoral es aterradora. Le permite infligir un sufrimiento inmenso a millones de personas sin perder el sueño. Para él, no son personas.
Son variables en una ecuación financiera. Son peones en su tablero de ajedrez global. Su patria no es Hungría ni Estados Unidos. Su única lealtad es a su propia agenda. Su filosofía de la reflexividad es la justificación intelectual de sus acciones depredadoras. Sostiene que los participantes del mercado no basan sus decisiones en la realidad, sino en sus percepciones de la realidad, y que estas percepciones pueden ser manipuladas. En otras palabras, él no solo predice el futuro, lo crea el pánico, crea la crisis, y luego se beneficia de ella. Una vez amasada su fortuna a través de la especulación, George Soros necesitaba un vehículo para ejercer su poder ideológico. Lo encontró en la filantropía, pero no una filantropía tradicional. La suya es una filantropía armada, politizada. Su principal instrumento es la Open Society Foundations, la Fundación para una Sociedad Abierta. Con un presupuesto de miles de millones de dólares, la OSF se ha convertido en una de las redes de influencia política más poderosas y extendidas del planeta. Opera en más de 120 países. El nombre Sociedad Abierta es un disfraz genial. ¿Quién podría oponerse a una sociedad abierta? Suena a libertad, a democracia, a transparencia, pero la realidad es muy distinta. En la práctica, la OSF funciona como un ministerio de asuntos exteriores en la sombra. Su objetivo es socavar la soberanía de las naciones desde dentro. Lo hace identificando las fallas sociales de un país y financiando a grupos que las explotan. Apoya movimientos separatistas. Financia campañas contra gobiernos conservadores o nacionalistas. La estructura de la red es deliberadamente opaca y descentralizada. Soros no da órdenes directas. No necesita hacerlo. Simplemente establece las prioridades estratégicas y abre la billetera. Financia a miles de organizaciones locales que, en apariencia, son independientes. Pero todas beben de la misma fuente y promueven las mismas ideas. Es una red de araña. Esta red le proporciona un poder inmenso. Un poder sin responsabilidad. Un ciudadano privado, no elegido por nadie, es capaz de influir en las políticas de naciones soberanas más que sus propios ciudadanos. ¿Cuáles son exactamente las agendas que promueve la red de Soros? Son los pilares del globalismo. Una serie de ideologías diseñadas para desmantelar la civilización occidental desde sus cimientos. La ideología de género es una de las más prominentes. Sus fundaciones invierten millones en promover la idea de que el sexo biológico es una construcción social. El objetivo es claro: destruir la unidad básica de la sociedad, la familia tradicional. Si se puede borrar la diferencia entre hombre y mujer, se puede borrar cualquier otra distinción natural, dejando a los individuos aislados y más fáciles de controlar. El cambio climático es otra de sus grandes banderas, pero no por una preocupación genuina por el medio ambiente. Es una excusa perfecta para imponer un control global. Sus ONGs promueven narrativas alarmistas, exigen la creación de organismos supranacionales con poder para dictar las políticas energéticas y económicas de cada país. Es una transferencia de riqueza y de poder, un ataque a la soberanía nacional disfrazado de ecologismo. El objetivo no es salvar el planeta, es controlar a sus habitantes. La inmigración masiva y sin control es otra pieza clave de su estrategia. Soros financia una multitud de organizaciones que ayudan a los inmigrantes ilegales, que presionan a los gobiernos para que abran sus fronteras, que atacan a cualquiera que se atreva a pedir un control migratorio. El feminismo radical, el racismo sistémico y la creación de organismos supranacionales completan el cuadro. Y todo ello apunta en la misma dirección: la creación de un mundo gobernado por entidades como la ONU, la Unión Europea o la Corte Penal Internacional. Entidades no democráticas, controladas por élites burocráticas que no rinden cuentas a nadie. Pocos hechos ilustran mejor la verdadera naturaleza de George Soros que su relación con su propio país de origen, Hungría. La nación que lo vio nacer hoy lo considera una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno húngaro, liderado por Viktor Orbán, ha sido uno de los pocos en el mundo que se ha atrevido a enfrentarse directamente al poder de Soros. Orbán, que en su juventud recibió una beca de la Fundación de Soros, conoce perfectamente sus métodos y ha decidido ponerles freno. Ha denunciado públicamente la red de Soros como una mafia que busca socavar la soberanía y la cultura húngaras. El conflicto se intensificó por la cuestión migratoria. En 2015,
Durante la crisis de los refugiados, Hungría se negó a aceptar las cuotas de inmigrantes impuestas por Bruselas. Orbán acusó a Soros de estar detrás de la crisis, de financiar a las ONGs, que animaban y ayudaban a los inmigrantes a cruzar ilegalmente las fronteras europeas. La respuesta del gobierno húngaro fue contundente. Aprobó una serie de leyes conocidas como Stop Soros. Estas leyes penalizan la ayuda a la inmigración ilegal. Exigen una total transparencia a las ONGs financiadas desde el extranjero y, en la práctica, han hecho imposible que la red de Soros opere con impunidad en el país. Como resultado, la Open Society Foundations se vio obligada a cerrar su oficina de Budapest y trasladarse a Berlín. La Universidad Centroeuropea, fundada y financiada por Soros, también tuvo que mover la mayor parte de sus operaciones a Viena. Fue una derrota humillante para el titiritero. El caso de Hungría es emblemático. Demuestra que es posible resistir, que una nación soberana, decidida a proteger su identidad y sus fronteras, puede enfrentarse al poder globalista. Al evaluar el impacto de George Soros en el mundo, la conclusión es ineludible. Estamos ante una de las figuras más destructivas de la historia contemporánea. Su legado, que se extiende desde la década de 1970 hasta hoy, 17 de agosto de 2025, no es de construcción, sino de demolición. Ha utilizado su genio financiero no para crear prosperidad, sino para fabricar crisis y enriquecerse con ellas. Ha pervertido el concepto de filantropía, convirtiéndolo en un arma de guerra política e ideológica. Ha dedicado su vida y su fortuna a un solo objetivo: la erosión de la soberanía nacional y la imposición de un orden globalista controlado por élites no electas. La percepción de corrupción y daño que rodea su figura no es producto de la propaganda o la desinformación. Es el resultado directo de sus acciones, desde el miércoles negro en el Reino Unido hasta la crisis financiera asiática, desde las revoluciones de colores en Europa del Este hasta la financiación del caos y la división en Estados Unidos. Donde quiera que aparece el nombre de Soros, le siguen la inestabilidad, el conflicto y el debilitamiento de las instituciones tradicionales. Su sociedad abierta es, en realidad, una sociedad vulnerable, fracturada y fácil de manipular. Una sociedad donde los ciudadanos son despojados de su identidad, su cultura y su capacidad de decidir su propio destino. Su influencia es un cáncer que ha hecho metástasis en el cuerpo político global. Ha corrompido la academia, los medios de comunicación, la justicia y la política. Ha financiado las ideologías más tóxicas y divisorias de nuestro tiempo. La ideología de género, el alarmismo climático, el racismo sistémico, el feminismo radical. Es el titiritero por excelencia, un hombre que mueve los hilos desde la sombra, convencido de su propia superioridad moral e intelectual. El mundo que Soros dejará tras de sí es un lugar más dividido, más caótico y menos libre. Su historia es una advertencia sombría sobre el peligro que representa la concentración de poder y riqueza en manos de un solo individuo con una agenda ideológica. Nos recuerda que las mayores amenazas a nuestra libertad no siempre vienen de ejércitos extranjeros, sino a menudo de actores internos que, bajo la apariencia de progreso y filantropía, trabajan para socavar los cimientos de nuestra sociedad. La verdad oculta de George Soros es que no es un filántropo, sino un revolucionario, y su revolución busca destruir el mundo que conocemos. Somos No Te Lo Cuentan. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete.